Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez, nos vamos a encontrar en Educación Bíblica Mujer para continuar con la epístola de Santiago. Y ya estuvimos viendo capítulo 1, donde el autor de Santiago nos estaba instando a través de lo que escribió a poder crecer en la gracia de Dios para poder llegar a ser un cristiano maduro. Y como lo demostró en el capítulo 1, cómo el creyente maduro demuestra que realmente es así o vive siendo paciente en las pruebas. En el capítulo 1 y en el capítulo 2, practicando la verdad. Y en esta oportunidad vamos a seguir con el capítulo 3, un capítulo muy interesante, un capítulo muy lindo a la vez, pero también muy desafiante a poder estar meditando, buscando y viendo cómo nos estamos conduciendo, ¿no? Cómo usamos lo que Dios nos da. Y el capítulo 3, el título que le puse a este pequeño tiempo de meditar, a este devocional, es el poder de la lengua, porque Santiago va a hacer referencia a la lengua. Vamos a orar para comenzar con este tiempo, ¿sí? Señor, gracias porque una vez más nos encontramos en la página de Educación Bíblica para continuar con la epístola de Santiago, y realmente es un hermoso libro. Gracias porque podemos disfrutar de tu palabra libremente en este país. Y queremos pedirte, Señor, que puedas bendecir a las oyentes de esta página y que tú hables a los corazones. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas, vamos a comenzar sin más comentando acerca de la lengua, ¿no? Desde el versículo 1 del capítulo 3 hasta el versículo 12, Santiago está hablando acerca del uso de la lengua, del poder que tiene la lengua, y deja en claro en el transcurso de esos versículos 3 poderes fundamentales que podemos ver en este libro que yo estuve estudiando de Wiersbe, que es un excelente autor que puede explicar y dar más luz, ¿no?, sobre cuando leemos la palabra. Y pensando en el tema de la lengua, en el Santiago 1:26 dice lo siguiente: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Después también les decía más adelante, antes de ese versículo del 26, que seamos prontos para oír, tardos para hablar, ¿no? O sea que seguramente en esa iglesia donde estaba Santiago había muchos problemas en base a la lengua, producidos por el uso indebido, ¿no?, de la lengua, como pasa generalmente en la mayoría de las relaciones interpersonales, a nivel de distintos ámbitos y también dentro de la iglesia local, ¿no? Así que bueno, mire, estuve buscando alguna información en cuanto biológica, en cuanto a las características de la lengua, ¿no? Y dice que la lengua es un órgano más flexible y fuerte que tiene el cuerpo humano. Nos ayuda a masticar, nos ayuda a hablar, interviene en la deglución, tiene funciones importantes. Es chiquita, mide 10 centímetros de longitud aproximadamente. Cuando se produce una herida en la lengua se cura rápido por sí misma. Y dice que hay, miren esto que interesante, hay 600 tipos de bacterias en la boca, y el 50% de esas bacterias que viven en la boca están asentadas en la lengua. Y dice miren qué frase fundamental, que al igual que nuestras huellas digitales, la impresión de la lengua de cada persona es diferente. O sea que nosotros tenemos una huella digital que nos diferencia de todo el resto, y nuestra lengua exactamente igual. Qué interesante, ¿no? Para meditar, para considerarlo. Y vamos a comenzar, sin más, con el libro de Santiago, capítulo 3. Las invito a las que estén usando la Biblia o no, si no, escuchamos. Y vamos a leer 3 desde el versículo 1 al 4. Y dice lo siguiente: hermanos míos,
No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Acá dice mayor condenación, ¿no? O sea, no es que vamos a ser condenados. Y buscando, investigando en el diccionario expositivo de palabras, de la palabra condenación, llegué a la conclusión de que no es condenación de que vamos a, sino que mayor examinación, tiene que ver con un juicio, con una evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que enseñamos con nuestra boca, lo que hablamos, tiene que ser realmente lo que está en nuestro corazón y lo que mostramos hacia los demás, ¿no es cierto? Con mucho temor delante de Dios, si enseñamos la palabra, no es un juego enseñar la palabra, es mucho, y vamos a ser examinados por esa actividad de enseñar la palabra, que es hermoso, pero con responsabilidad delante de Dios, porque vamos a recibir mayor condenación, dice, ¿no? Y sigamos con el versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ¿no? Seguramente, yo me imagino en esta iglesia donde Santiago quiso explicar, había muchas diferencias, porque enseña esto y vive aquello, que tiene esto y que vive aquello, y Santiago lo deja en claro, los maestros también se equivocan, pero todos ofendemos muchas veces, ¿no? Porque todos tenemos la misma capacidad de fallar, de errar. Y cada uno va a ser examinado por el Señor, ¿no es cierto? Y sigamos con el versículo 3. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Acá el primer punto que Santiago está mostrando el poder que tiene la lengua es el poder para dirigir. Y usa dos ejemplos. El freno puesto en los caballos y el timón cuando se está navegando para dirigir un barco, para timonear un barco. Miren qué interesante, ¿no? Vamos a ver Proverbios 18:21, que un poco afirma esta. Dice así 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. O sea que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Podemos... yo pensaba, dice, la lengua tiene poder para dirigir. Y los dos ejemplos que utilizó acá Santiago, el freno en el caballo, ustedes saben que cuando un caballo no tiene el freno, se dice que es un caballo desbocado. Y si es un caballo que está asustado, un caballo que está desenfrenado, puede producir un desastre donde está, ¿no es cierto? Porque va a arremeter con todo lo que se encuentra, va a chocar a personas, si está en la ciudad va a chocar a vehículos, o sea, está descontrolado, nadie lo puede frenar. Y Santiago ilustra el uso de la lengua con ese freno. El hombre, cuando está cabalgando, acciona el freno y el caballo se detiene, ¿no? Y así es la palabra de Dios con nosotros. Acá en estos dos ejemplos, el freno del caballo y el timón timoneando un barco, ¿no es cierto? Conduciendo. Imaginemos, la película Titanic, que todos la vimos prácticamente. Cuando el barco estaba navegando muy tranquilo y el capitán no vio el iceberg cerca del barco. Y cuando ya accionó el timón para desviar todo el sistema para que el barco no choque con ese iceberg, fue tarde. Y sabemos lo que pasó. Se produjo un desastre. No estuvo bien conducido. Y así es la lengua. El freno y el timón. Y siempre el freno y el timón actúan en fuerzas, deben vencer esas fuerzas contrarias, ¿no? El caballo, el ímpetu de poder ascender, de poder cabalgar y correr, y el freno que lo sostiene y frena. Y el timón, igualmente, fuerzas contrarias. Y así es nuestra naturaleza. Nosotros tenemos nuestra naturaleza, esa fuerza contraria
para poder dirigir nuestra lengua hacia lo bueno, porque podemos dirigirlo como un caballo desbocado o como el barco que chocó contra el iceberg, o dirigirlo hacia lo bueno. Y nuestro antiguo hombre, el hombre viejo, el hombre natural, el que no tiene a Cristo, que sigue estando en nuestras vidas pero redimido, es lo que tiene ese mal deseo de usar nuestra lengua como no corresponde, ¿no? La tenemos todos. La madurez del cristiano se demuestra en cómo vamos creciendo en dominar nuestra lengua para dirigir hacia lo correcto, para dirigir hacia lo que Dios quiere. ¿Y cuál es el freno y el timón? Es la palabra de Dios. Depende de cómo la usamos, de lo que internalizamos en nuestro corazón, ¿no? Porque acá dice que lo que nosotros hacemos afecta la vida de los demás. Lo que hablamos, lo que decimos, afecta la vida de los demás. Y acá dice que la lengua tiene poder para dirigir. Y qué bueno si podemos dirigir a las personas en el conocimiento de la palabra, en discernir la palabra, en interpretar la palabra como corresponde. Eso qué maravilloso sería, ¿no? Dice una frase que estaba en el libro que estoy meditando, que es chiquitito, como la lengua, pero es muy poderoso, porque habla sobre Santiago, que es un libro muy corto pero muy profundo, ¿no? Dice, nunca subestimemos la dirección dada por las palabras que pronunciamos o dejamos de pronunciar, ¿no? Las palabras que decimos y también las que no decimos tienen un poder importante para dirigir hacia lo bueno o hacia lo malo. Y miren qué ejemplos que tenemos acá. En Juan 4, vamos a buscar Juan 4, es cuando el Señor se encuentra en el pozo de Jacob con la mujer samaritana y comienzan a charlar. Muchos conocen la historia de cuando el Señor dice que le era necesario pasar por Samaria y allí se encontró con una mujer, le pidió que le dé de beber y comenzó una charla. Les invito a que lean San Juan 4. No lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo, pero les cuento un poco así en síntesis la historia. Y el Señor habló y le testificó y le dijo, incluso le mostró, le dio, la mujer samaritana le dio de beber al Señor, y incluso ella le dijo que ella estaba esperando al Mesías y él le dijo que él era el Mesías. Y le mostró y le dijo que había tenido 5 esposos, o sea, le contó su vida. El Señor, por ser Dios, sabía su vida. Y esta mujer creyó. Y la mujer se fue para dar testimonio a los samaritanos. Y muchos creyeron en el Mesías y vinieron a escucharlo. O sea, ¿qué poder para dirigir tienen nuestras palabras? En este caso, la mujer samaritana lo usó para el bien. Dirigió a los samaritanos al Señor Jesucristo. Y después tenemos el ejemplo de Pablo, ¿no? De Pablo también, pero lo que yo quería mostrarles es Pedro. Pedro era una persona impulsiva, que hablaba verborrágicamente, en el momento decía lo que pensaba, que está bien en algunos momentos y en otras no. Negó al Señor 3 veces con palabras, habló. Y después cuando vino el día de Pentecostés, el cambio rotundo que hubo en Pablo, cuando el Espíritu Santo vino a su vida y cómo predicó acerca de la salvación a través del Señor Jesucristo, ¿no? Esas palabras de Pedro. Pablo es uno de mis personajes bíblicos favoritos, por eso siempre estoy nombrando a Pablo, pero no, en este caso Pedro. Pedro que tuvo ese desdén de hablar, de usar sus palabras para dirigir a las personas a los pies de Cristo, ¿no? Y es hermoso que usemos nuestras palabras, nuestra lengua, el uso de nuestra lengua, para poner en práctica este poder para dirigir hacia el camino correcto, hacia el camino justo a las personas, ¿no? Para hablarle lo correcto, lo que Dios dice a través de su palabra. Y los cristianos estamos para eso, para llevar el Evangelio, para hablar las verdades de la palabra, la verdad absoluta. Y en segundo poder lo vamos a ver en Santiago, volvemos a Santiago 3, 5 al 8. Del versículo 5 al versículo 8 dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas.
He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre vuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Y ella misma es inflamada por el infierno, ¿no? Acá usa dos ilustraciones, el fuego y un animal, ¿no? Dice, y ella misma es, seguimos hasta el 8, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, ¿no? Qué fuerte, qué interesante, pero a la vez que para meditar. Y el fuego, ¿no? Y pensaba en estos fuegos que tuvimos en Córdoba nosotros, donde un pequeño, el desvío de una persona provocó y destruyó. Cuando vemos las montañas de Córdoba, qué tristeza. Está todo negro, está todo destruido, está todo realmente dañado. Se hizo un daño, pero inmenso. Y así muchas veces nuestra lengua hace un daño inmenso. ¿A quién? Como nuestra lengua influye en los demás, nuestra lengua daña a lo más preciado del Señor, el objeto del amor de Dios, que son las personas, ¿no? Muchas veces dañamos. Dice, vamos a ver qué dijo Proverbios 26, perdón. Proverbios 26, del 20 al 21, dice lo siguiente. Proverbios dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contiendas, ¿no? Dice que donde no hay chismoso cesa la contienda. Y vamos a ver qué común que es el chisme, ¿no? En los barrios, los vecinos, en los trabajos, o sea, el chisme. Y el chisme, la murmuración, si no tiene nunca tiene una buena intención el chisme, contar lo malo de otro. Y generalmente el chisme nunca es para contar lo bueno del otro, ¿no? Contamos lo malo siempre. Y ahí ya entra la murmuración. La murmuración tiene el objeto de dañar. Inconscientemente tenemos el objeto de dañar por diferentes motivos. Para desgradar a una persona, para que no ocupe mi lugar, que tengo miedo que me saque el lugar, puede ser en el trabajo, eso pasa a nivel laboral muchísimo, a nivel iglesia también, y es lamentable y triste, pero lo bueno es que el Señor está en control de todo eso, ¿no? En todos los ámbitos. Cuando dañamos y hablamos de una persona es para desacreditarla, y eso es muy dañino, porque muchas veces sucede como esa montaña que tenemos en Córdoba, que da una tristeza verla, ¿no? Que esas plantas seguramente muchas siguen teniendo raíz y les va a costar mucho crecer. Y así esa persona, por la gracia de Dios que se degradó, seguramente va a crecer, ¿no? Y cuando somos chismosos o murmuradores, siempre tratamos de buscar aliados para que nos escuchen, ¿no? Y generalmente vamos arriba a buscar aliados porque sabemos que vamos a obtener un beneficio. Y siempre, aparte de los aliados, es como que queremos ponernos un cerco alrededor porque sabemos en nuestra mente que podemos ser descubiertos de lo que hicimos. Entonces es como que de la persona que murmuramos y hablamos nos cuidamos. No la queremos escuchar. ¿Por qué? Porque tenemos temor que se descubra el pecado, ¿no? Y el daño ya está hecho. Y sabemos también que estamos en una época de gracia y Dios restaura lo que pasó y abre caminos en el desierto y Dios es fiel. Pero el daño producido por la lengua, nosotros lo podemos confesar, Dios restaura nuestra comunión, pero el daño producido es muy difícil de reparar, de restaurar, porque generalmente lo malo, hay un dicho que dice, las malas noticias llegan pronto, los chismes se transmiten. Lo bueno de una persona no lo decimos, por diferentes motivos, por envidia, porque no queremos que los demás piensen que es mejor o que hace mejores cosas que otro, pero el daño, la lengua tiene ese poder para destruir, como dice acá, como el fuego
y como los animales, ¿no? Y vamos a ver qué decía David en cuanto a eso. El Salmo 39, David dijo lo siguiente, el rey David. En el Salmo 39, del 1 al 3, dice, yo dije, dijo David, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. Y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua, ¿no? David oraba para que su boca sea cerrada, pero dice que aún en eso él se cayó lo bueno. Dice, enmudecí con silencio y me callé aún respecto de lo bueno, ¿no? Y a veces tenemos que buscar sabiduría de Dios para callar lo malo, pero no lo bueno. Y lo bueno está marcado por su palabra. A las personas tenemos que, o a los hermanos, hablarles de la palabra. Les guste o no les guste, si tenemos la oportunidad, ¿no? Y no callar, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Biblia, ¿no? Y cuando vemos un hermano que está equivocado o que su vida está tomando un rumbo que no corresponde, se lo tenemos que decir. Ya después es responsabilidad de ellos. Nosotros vamos a rendir cuenta de Dios de lo que administramos, y eso sucede en nuestras iglesias. Y eso realmente, la Biblia a veces, si callamos lo bueno, también destruimos, porque no demostramos el amor, ¿no? Y volviendo al tema del poder que tiene para destruir la lengua, así como el fuego destruye y daña vidas, familias, incluso iglesias mismas, ¿no? Dice que el Señor también soportó las murmuraciones. Acá noté algunos ejemplos. En Mateo 11:19, Lucas 11:30, decían que lo que el Señor murmuraban de Él, cavilaban en sus corazones contra Él. Pero este hace esas cosas. ¿Cómo hace esto el día de reposo? ¿Cómo hace esto tal día? ¿No es cierto? Y también muchos de los maestros de esa época decían que los milagros que Él hacía venían de Belcebú, de Satanás, que eran demoníacos. O sea, el Señor también soportó esas murmuraciones, ¿no? Él era Dios, es Dios. Y qué bueno, en Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, ¿no? Y yo meditaba en este versículo y decía, sea vuestra palabra con gracia, esa gracia impartida para hablar a los demás, sazonada con sal para que tenga sabor. ¿Pero para qué? Para saber cómo responder a cada uno. No todos le respondemos igual. Hay personas que somos todas diferentes. ¿Y cómo le responder a cada uno? Al necio no le podemos responder como una persona temerosa de Dios, hablarle con la palabra. La palabra, por eso siempre es bueno, para no destruir, usar la palabra cuando hablamos con los demás. Yo te digo algo, pero porque lo fundamento con la Biblia. Acá dice esto, y la palabra nunca va a tener poder para destruir, la palabra de Dios. Quizás muchas veces tenemos un temperamento que somos imponentes en nuestro tono de voz, decisivos, como es mi caso. Yo suelo decir las cosas así, en forma concreta. Soy una persona que a veces ese revuelo de palabras donde sin sentidos y sin encontrarle un objetivo claro no es de mucha edificación para mí, ¿no? Y la Biblia es así, la Biblia es muy específica, es concreta. Y es bueno usar la palabra de Dios en forma concreta y decisiva, ¿no? Y en forma práctica. La Biblia es práctica. Y para no destruir debemos usar, como dijo David, no guardarse incluso lo bueno, ¿no? Y hay una frase en este librito que me gustaría leerlos, que dice lo siguiente, hablando de cómo se propaga el fuego, de cómo dice que los animales pueden domarse, pero nadie puede domar la lengua, ¿no? Y
esta frase, una ilustración que escribe Wordsworth acá, dice, por cada palabra del libro de Hitler, Mein Kampf, que significa mi lucha, se perdieron 125 vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestras palabras quizás no han causado guerras o destruido ciudades, pero sí pueden destrozar corazones y arruinar reputaciones de personas, ¿no? Qué triste. Y dice que por cada palabra de ese libro se perdieron 125 vidas. Y si las multiplicamos por cada palabra, 125 son millones, como fue el exterminio de Hitler, ¿no? Y así nuestro corazón, dice, pueden destrozar nuestras palabras, la vida y la reputación de personas, ¿no? Lo bueno es que estamos en la gracia de Dios y Dios restaura, como les decía anteriormente. O sea, ojalá seamos que podamos dominar y controlar nuestras lenguas. Es un ejercicio espiritual diario que nos lleva a poder crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, ¿no? Que podamos usar ese poder para dirigir el primer punto y no el poder para destruir. Que lo meditemos y lo pensemos mucho antes de hablar, ¿no? Y a veces es muy triste poder no querer hablar con personas, porque cada vez que hay una charla con esa persona siempre está hablando de lo malo de la otra persona o de lo que pasó en el pasado. No hay un punto hacia adelante y eso es muy triste y a mí me ha pasado y me pasa con personas que amo muchísimo, que trato a veces quizás de no charlar porque es como que siempre hablamos de lo que no tiene que ser y no es edificante, ¿no? Que eso es muy triste porque no glorifica a Dios, ¿no? No glorifica a Dios. Y a veces es bueno tener esa sabiduría de hablar para edificar, hablar lo bueno. Y es un buen ejercicio, ¿no? Es un buen ejercicio. Y vamos al tercer punto del poder de la lengua. Dijimos poder para dirigir, poder para destruir. Y vamos a leer la última parte de Santiago que dice desde el versículo 9 al 12. Y dice lo siguiente. Ya lo encuentro, que se me fue Santiago. Acá. Del 9 al 12 dice, con ella, con nuestra lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada y dulce, ¿no? Y acá el Santiago comparaba el poder para deleitar que puede tener nuestra lengua, ¿no? Cuando nos dejamos ser llenos del Espíritu Santo en la comunión diaria, en el meditar en la palabra. El autor que leí en una frase dice, si nosotros queremos tener ese poder para deleitar con nuestra lengua, debemos mantener a diario nuestra comunión en oración con el Señor. ¿Para qué? Para aprender de sus formas, para hablar con Él, abrir nuestro corazón, para dejar que esa fuente de agua y ese árbol crezca en una buena raíz, en la comunión con Dios, ¿no? Y en una fuente de agua, el agua es algo necesario, es algo elemental para el cuerpo. Nos alimenta, el cuerpo necesita para crecer los seres vivos, ¿no es cierto? Pero la abundancia de agua puede producir inundaciones, ya no deleita, ya no es fresca, no refresca, puede causar destrozos, puede dañar, puede destruir una inundación, daña pueblos, ciudades, personas, ¿no? Y el árbol que está plantado junto a esa agua, como dice el Salmo 1, hace un tiempo escuchamos en nuestra iglesia una predicación sobre el Salmo 1 muy linda, de una hermana que no conozco, pero fue muy lindo, y habló sobre el Salmo 1, que el árbol que crece junto a las corrientes de las aguas va a estar y va a dar su fruto siempre. Y así es nuestra vida con la comunión, ¿no? Con la comunión con Dios, nuestras bocas no va a producir agua dulce y salada, no va a alabar a Dios un momento, cantamos, alabamos y al rato estamos
hablando mal del hermano, de las personas. Por eso siempre es bueno, cuando nosotros vemos en una persona, no buscar un intermediario, es directamente. La Biblia dice que nos debemos edificar unos a otros, uno a uno. No dice uno y otro. El tercero tendría que ser el Señor, el Espíritu Santo, ¿no? Ahí en el medio, unos a otros. Y qué bueno que es que en las iglesias se desarrolle, o entre cristianos, el amor a Dios de edificarnos y mostrarnos el error. Después ya cada uno decide, ¿no? Pero siempre con la palabra. No confundamos eso, la palabra, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? Y eso está muy bueno. Vamos a ver unos versículos de Proverbios. Acá noté unos cuantos versículos y para ilustrar un poco este poder para deleitar, ¿no? Para alabar a Dios, para agradar a Dios y también para edificar, ¿no? A los hermanos. ¿A través de qué? De la palabra. Siempre teniendo en cuenta la palabra, no nuestra conclusión humana, ¿no? No nuestra conclusión humana. Es muy triste ver a veces que buscamos una conclusión humana, la palabra. Eso es algo muy bueno que enseñan en Palabra de Vida. No sé ahora actualmente, pero antes, unos a uno, ¿no? La palabra. Acá dice esto, y realmente lo que cambia, lo que obra, esa fuente, esa agua, la palabra de Dios está muy identificada con el agua, es la palabra de Dios. Y vamos a leer Proverbios 18:4, dice así: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría, ¿no? Aguas profundas y la fuente de la sabiduría. La fuente de nuestra sabiduría tiene que ser la palabra de Dios. Debe ser y es la palabra de Dios. No la sabiduría humana, como más adelante Santiago va a hablar. La palabra de Dios está llena de sabiduría. No necesitamos otra cosa, los hijos de Dios, ¿no? En su palabra. Un versículo leído de la palabra aplaca a las bestias, si el Espíritu Santo está actuando. No, si esa persona es hija de Dios. Ninguna persona hija de Dios puede rebelarse con... A veces leemos, sí, te dicen, sí, tenés que hacer esto, pero vamos a la palabra y leemos un versículo clave de lo que le está pasando a esa persona y cómo suaviza el corazón de la persona que está pasando. Por eso tenemos que tener un oído abierto a escuchar la palabra y hablar lo que la palabra de Dios dice, no nuestra propia sabiduría, nuestra conclusión, ¿no? Es bueno desarrollar ese hábito, va a llevar más fruto, porque el fruto lo da el Señor. Y en Proverbios 10:11 dice lo siguiente. Hay muchos versículos en Proverbios que hablan sobre la lengua, sobre el hablar, sobre el destruir. 10:11 dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos, ¿no? Manantial de vida, un manantial de tranquilidad, paz, la palabra de Dios, ¿no? Ahora el Proverbios 13:14 dice lo siguiente: la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La ley la palabra de Dios es manantial de vida. Debemos siempre buscar de usar la palabra de Dios, ¿no? Y algunas actitudes anoté acá que tenían algunos ejemplos de Pablo. Volviendo ahora sí, Pablo. En Romanos 15:32, Pablo expresaba verbalmente con sus palabras el deseo de estar con ellos para confortarlos, ¿no? Romanos 15:32, el poder de deleitarse con ellos, ¿no? Romanos 15:32 dice lo siguiente, acá: pero con gozo llegué a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo expresaba verbalmente que quería estar con ellos, ¿no? Filipenses 7, Filemón no tiene. Vamos a buscar Filemón 7. Filemón es muy chiquito y se me pegan las hojitas. Mateo, Tito, Filemón, acá. Filemón 7 dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor,
porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, ¿no? Han sido confortados los corazones de los santos por Filemón. Y en el versículo 20 dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Qué confortable que es cuando una persona te comparte un texto o un versículo en el Señor, ¿no? No en mi forma de pensar, en mi pensamiento, en el Señor. La palabra es muy clara y directa, ¿no? El orar por eso, cuando uno ora por esa persona, siempre tiene un interés en esa persona, en edificarle, en compartirle un versículo, ¿no? En lo que hace, qué bueno, la boca, lo que expresamos con nuestros labios, con nuestra boca, con nuestra lengua, cómo la usamos para deleitar, para dirigir o para destruir. Dice en Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es lo que tenemos anidado en nuestro corazón, ¿no? Si tenemos la palabra, va a salir la palabra. Si no la tenemos anidada, la podemos tener acá, pero no anidada en el corazón, no va a salir, ¿no? Ese poder para dirigir, para orientar, para bendecir, para alabar a Dios, ¿no? Para deleitar. Y en Efesios 4:7 o 5:26, 27 el último, y después vamos a ver. Efesios son ilustraciones de cómo la lengua tiene poder para deleitar, ¿no? Efesios 5, 26 y 27 dice lo siguiente. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ¿no? En el lavamiento del agua por la palabra, ¿no? La palabra de Dios en ese viejo hombre, es el hombre natural, que ya no está porque recibimos a Cristo. Ese viejo hombre debe estar renovado por la palabra de Dios para presentarla delante de Él. Y esa es una característica del cristiano maduro, ¿no? Aparte de soportar las pruebas, de practicar la verdad, cómo usamos la lengua. Usando ¿qué? La palabra de Dios, ¿no? Siempre tiene que ser nuestra guía, nuestro uso, y a veces usamos conclusiones, no usamos la palabra, ¿no? Por conveniencia, para no perder adeptos, no sé, pero la palabra de Dios es la que produce el cambio en la persona, ¿no? Y en Juan 6:63 dice lo siguiente, pero antes de ir a Juan vamos a ir a Ezequiel. En Ezequiel, Ezequiel 6:47, Ezequiel capítulo 47 dice lo siguiente, ¿no? En este capítulo está el profeta Ezequiel, acá está describiendo un río que a medida que uno iba avanzando se iba limpiando, todo lo que tocaba ese río limpiaba. Y miren lo que dice en este versículo, Ezequiel 47:9, dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y en el versículo 12 del capítulo 47 de Ezequiel continúa diciendo, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina, ¿no? Esta es una profecía del libro de Ezequiel sobre la restauración de Israel. Y está hablando de cómo, si ellos toman de esa agua, van a tener ese fruto. Y así es con nosotros, la palabra en comunión con el Señor, para ser así, un santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Qué hermoso, ¿no? Que podamos tener esa actitud de que nuestras palabras, mi palabra, sea para edificación, que hable la verdad de Dios,
y no como David, que en esa oración también cayó acerca de lo bueno, ¿no? Y pensando en esto, vamos a leer Juan 6:63, que es el último versículo que vamos a leer hoy en cuanto a este tema. Dice lo siguiente, Juan 6:63. Dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿no? El Señor habló palabras de vida. Son verdades. Dice que son vida y son espíritu, la palabra de Dios. Las palabras que el Señor Jesús habló cuando estaba en esta tierra y la palabra que tenemos para nosotros meditar ahora. Nuestro hablar va a tener un poder para dirigir a lo bueno si lo fundamentamos con su palabra, buscamos su dirección. No va a tener para destruir si meditamos en hablar lo bueno, ¿no?, de las personas y no resaltar lo malo, salvo para edificarlos, mostrarle el error. Ya depende del hermano si accede o no accede y quiere cambiar, porque la responsabilidad es uno con Dios, ¿no? Y el poder para deleitar, para alabar a Dios, para bendecir, para usar la palabra, para ser un árbol plantado junto a las aguas y que nuestras palabras hablen, sea así, como decía Efesios, ¿no?, que cantando y alabando al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y a veces nuestro ser humano, nuestro antiguo hombre todavía está, hay una lucha, ¿no?, contra fuerzas contrarias. La fuerza contraria que tenemos, así como el caballo y el barco, para ser controlado, es el antiguo hombre, ¿no? Pero cuando estamos en total dependencia de Él, buscamos esa llenura del Espíritu Santo a diario, con su palabra, meditando, buscando su dirección, podemos estar creciendo en su gracia y en su conocimiento para tener un hablar que sea agradable a Dios, ¿no? Y todo depende de nuestro corazón. A veces, hoy estaba en horas meditando en el libro de Lucas, y el comentario de la hora silenciosa de Palabra de Vida decía: a veces las formas, los modos nos hacen apartarnos de la sincera fidelidad y de la veracidad de la palabra, ¿no? Que seamos sabias como hijas de Dios, o a los que están escuchando, en escuchar la verdad de Dios en cuanto a la palabra y al Evangelio, ¿no? Y el último, pensando, les comparto 3 puntos, ¿no?, para meditar en este estudio de la lengua: poder para dirigir, poder para destruir y poder para deleitar. Depende de cómo crezcamos, cómo estemos arraigadas en la comunión con Dios. Así va a ser el uso de nuestra lengua, ¿no? Dice, usemos, el primer punto que anoté, usemos la palabra de Dios para fundamentar nuestras palabras, ¿no? Solo la palabra de Dios puede fundamentar nuestras palabras. Oremos diariamente para usar nuestras lenguas y busquemos ser llenas del Espíritu Santo. Esa llenura diaria, ¿no? En la comunión, en la lectura, en la oración. Y hay 11 palabras que deberíamos usar, que en realidad son 11 palabras, no son palabras tan largas, que se las voy a leer literal de acá del libro, que algunas son palabras no tan cortas porque puede ser una preposición, ¿no? Por favor y gracias. Al usar estas palabras, dice acá el autor, estaré tratando a otras como personas y no como cosas. Es bueno decir por favor, decir gracias. Demostramos gratitud diciendo, usando, ¿no? Que bueno, esas son palabras que actualmente mucho no se usan. Por favor, gracias, inclusivemente dentro de la iglesia, ¿no? A veces no usamos esas palabras. Lo siento, pedir perdón. Estas 2 palabras dice que rompen barreras, construyen puentes de comunicación. El orgullo nos impide reconocer cuando nos equivocamos y pedir perdón y decir lo siento. Encima acá no dice perdón, es más difícil decir perdón. Decir lo siento es como que resulta un poco más llevadero, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Decir te quiero, qué bueno que es decir a las personas te quiero. A los hijos es muy común, pero a los que no son de nuestra familia es muy difícil decir te quiero, ¿no? Es una declaración que contiene un poder tremendo, dice acá, porque le decimos te quiero, realmente tiene que ser de corazón. Y nuestra boca expresa, nuestra lengua expresa lo que está en nuestro corazón.
Y otra frase, estoy orando por ti. Qué bueno es decir, estoy orando por ti, ¿no? Hace unos años, cuando recién me convertí, nos enseñaban que aprendí que es bueno decir, estoy orando por ti. Después, en el lapso del tiempo, hace mucho que no lo escucho, ¿no? Es como que sería bueno usar nuestra ley, sí, estoy orando por ti. Oramos, quizás oramos, pero es bueno verbalizarlo, ¿no? Y orar realmente, porque podemos decir, estoy orando por ti, no oramos nunca, no tenemos una lista, no nos organizamos, no dedicamos un día para... Cada uno se organiza de la forma que quiere en su tiempo de oración, pero es bueno decirlo, pero realmente hacerlo, ¿no? Y termino leyendo esto, dice, Dios puede usar nuestra lengua para guiar a otros al camino de la vida y para deleitarlos en las pruebas de la vida también. La lengua es un miembro pequeño, pero que tiene un gran poder, ¿no? Es bueno que cuando estamos pasando pruebas, animemos al hermano que podemos aprender de esas pruebas, buscar la sabiduría que Dios quiere. Las pruebas tienen un propósito, como decía en el capítulo 1, poder para dirigir a lo bueno, dirigir a nuestros hijos, dirigir a las personas que están a nuestro alrededor. Lo que decimos, aunque parezca insignificante, tiene un gran poder. Y quizás no nos damos cuenta a veces que una palabra, una mala oración, hace perder el testimonio o la autoridad de una persona, ¿no? O incluso mismo la persona que dijo algo delante de los otros hace que uno no le tenga mucha autoridad en esa persona, porque ¿cómo puede decir eso ocupando o teniendo tal lugar, ¿no? Por eso siempre es un ejercicio espiritual muy bueno poder estar siendo llenos del Espíritu Santo para usar nuestras palabras para dirigir, para deleitar y no para destruir. Y hay un versículo en Romanos 10:9. Ahora les quiero hablar a las personas a los oyentes, a ustedes amigas que nunca tuvieron un encuentro con Cristo, que no conocen el Evangelio de verdad. Y dice en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te animo a que si nunca recibiste a Cristo, le digas así al Señor Jesús. Señor Jesús, reconozco que soy pecadora, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y creerlo realmente de corazón, porque se cree con el corazón para justicia, ¿no? Pero se confiesa con la boca para salvación. Es bueno que las que ya somos hijas de Dios podamos hablar de esto con otras personas. Y siempre decimos muchas veces, yo creo en Dios, pero con la boca se confiesa que somos salvas, ¿no? Se confiesa a Jesucristo, se habla y se comparte a otros. Y las animo a las amigas que están escuchando, oyentes, que reciban a Cristo en su corazón. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que podés, solamente diciéndole, como te decía anteriormente, con una oración sencilla, Dios ve tu corazón, reconociendo tu naturaleza de pecado y recibiendo a Cristo como Salvador personal. Vamos a terminar con una pequeña oración este tiempo, ¿sí? Señor, gracias por este hermoso tiempo. Gracias porque permitiste una vez más abrir tu palabra. Te pido que haya sido de bendición a las oyentes, a las amigas, a las hermanas que pudieran escucharlo. Y te pido por aquellas que aún no tuvieron un encuentro contigo, que tú pongas de tu poder allí, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas y hermanas, que el Señor las bendiga muchísimo. Nos vemos, si Dios quiere, dentro de 15 días para continuar con la epístola de Santiago. Chau, chau, bendiciones.